Dios les bendiga. Quiero compartir una palabra en esta hora, una palabra de esperanza, una palabra de poder y de gracia para todos ustedes. Se encuentra esa palabra en Efesios, en el capítulo 1, del verso 15 en adelante. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios nos bendiga a través de su palabra. Quiero compartir en esta hora un mensaje que he titulado La Iglesia del Último Tiempo. He estado reflexionando sobre el acontecer de la iglesia en estos 2000 años, a través de la historia escrita, todo lo que la iglesia ha hecho, todo lo que ha sucedido en la iglesia, cómo ha sido el desarrollar de la iglesia a través de los tiempos, de las edades. Y en mi reflexión no me queda más que concluir que esta tiene que ser, nuestra iglesia, en este tiempo, la iglesia del último tiempo. Por todo lo que está pasando, por los cumplimientos proféticos, por el estricto cumplimiento de la palabra, el reloj profético que tenemos bíblico, que es Israel, todo el acontecer, todo el desarrollo que hemos visto de las noticias, de las situaciones que hemos estado viendo, que hemos sido nosotros testigos, ¿verdad?, de la palabra de Dios que se ha ido cumpliendo palmo a palmo. No me queda otro que decir que creo que estamos en la iglesia del último tiempo. Esta tiene que ser la iglesia del último tiempo. Y la iglesia del último tiempo tiene dos variables. Tiene una iglesia apóstata y tiene la iglesia auténtica, la iglesia verdadera. Pero esas dos iglesias conviven. La iglesia apóstata es esa que está descrita en Apocalipsis, en el capítulo 3, en el verso 14 al 22 de Apocalipsis, que nos dice de la siguiente manera. Oye bien, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, todo lo dice el ángel, se lo dicen al ángel de la iglesia de la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Sigue diciendo la palabra, por tanto, yo te aconsejo pues que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, esta es para mí una característica de la iglesia apóstata. Aquí están las características de la iglesia apóstata. Y esa iglesia apóstata, ¿verdad?, lo primero que hace es que abandona la palabra de Dios. Abandona la palabra de Dios. Y nosotros estamos viendo ahora que la iglesia ha abandonado la palabra de Dios. La iglesia se ha ido más, escuchen bien, por
por el sensacionalismo. Se ha ido más por acomodarse a las noticias del acontecer que por leer la palabra, entender la palabra y aplicar la palabra. Entonces, una de las características de la iglesia apóstata de este último tiempo es el abandono de la palabra de Dios. O sea, el cambiar la palabra de Dios por filosofías, el cambiar la palabra de Dios por fraseologías evangélicas. Hay una cosa que se llama evangelicalismo que de alguna manera ha tenido su influencia dentro del medio cristiano, dentro de la iglesia cristiana. Ese evangelicalismo, sí, hay un sector radical de ese evangelicalismo, hay un sector muy liberal. Bueno, ellos juegan allí con corrientes filosóficas, ¿sabe? En detrimento de la palabra de Dios. Y qué triste es saber que en un tiempo como este, donde nos toca afianzarnos más en la palabra de Dios, es cuanto más descuido hay en la palabra de Dios, que lo vemos en las filigresías de las congregaciones. A todos se le está diciendo amén. A todo el que trae una palabra aparentemente fresca, la gente le está diciendo amén. No hay un discernir de la palabra, no hay un escrutar de la palabra, no hay un escudriñar de la palabra de Dios. Entonces, una de las primeras de las características de la iglesia del último tiempo, de la iglesia apóstata, de estas dos iglesias que conviven, es el abandono voluntario de la palabra de Dios. Sí, y no estoy hablando de ser exegetas de la palabra de Dios, ser teólogos y mantener líneas teológicas. Yo he estado en contra de eso, yo lo he explicado muchas veces. Quiero decir, mantener líneas teológicas al margen de la misma palabra de Dios. No, estoy hablando de tener algo de sensatez sobre el revisar la palabra. ¿Quién predica la palabra? ¿Con qué espíritu se está predicando y se está enseñando la palabra de Dios? La palabra de Dios no necesita ayuda, la palabra lo que necesita es que la cumplamos, que la prediquemos, que la vivamos, que la enseñemos, que evangelicemos a las personas, que llamemos al arrepentimiento a través de la palabra de Dios. A veces yo veo que salimos a predicar iglesia, o sea, denominación. No, vamos a predicar la palabra de Dios, porque se le ha hecho mucho daño a la palabra de Dios cuando nosotros hemos puesto por encima de la palabra de Dios otras cosas. Le hemos puesto peso a esa palabra, la palabra de Dios, y le hemos puesto mucho adorno a la palabra de Dios para ayudar la palabra de Dios. Nosotros no vamos a ayudar la palabra de Dios. La palabra de Dios se ayuda sola. Es la palabra de Dios. Es la palabra que salva. Entonces, lo primero que encontramos en la iglesia del último tiempo es un abandono voluntario de la palabra de Dios. No estoy hablando de cumplir normas, porque esta normatización también ha abandonado la palabra de Dios. Son tantas las normas que no descubrimos dentro de las normas dónde está la palabra de Dios. Es increíble. Y la gente da por sentado algunas normas como la palabra de Dios. Es increíble. Hay denominaciones enteras que dan por sentado que las normas que ellos tienen son la palabra de Dios. Señores, por favor. La palabra de Dios no necesita que nosotros le argumentemos nada. La palabra de Dios necesita que tengamos algo de exégesis para explicarle a la gente. Y que en ese explicar la gente vea la aplicación de la palabra en quien la explica. O sea, que se entienda la coherencia entre lo que se está explicando y lo que se está viviendo. Eso le da mucha autoridad a la palabra. O sea, eso le da credibilidad a la palabra de Dios. Entonces, este abandono voluntario de la palabra de Dios es lo primerito que encontramos de la iglesia apóstata. Lo otro que encontramos allí, donde hemos leído, es un evangelio diluido sin ningún tipo de compromiso. El evangelio que hemos estado diciendo en estos tiempos, ese evangelio de microondas, ese evangelio light, ese evangelio de multinivel, ¿ves? Un evangelio sin fuerza, un evangelio sin poder de convencimiento. Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, lo respetaban y lo escuchaban las multitudes, y las multitudes decían, los mismos fariseos, los mismos maestros de la ley del tiempo de Jesús, hace 2000 años, decían que lo oían porque predicaba, enseñaba como quien tiene autoridad. Mira, ahorita hay gente que predica extraordinariamente bien a través de estos medios, a través de las redes, sí, a través de todo este servicio tecnológico. Es espectacular. A veces yo me pongo a ver alguno de ellos, creo casi en su mayoría, muchos lo que son es parlanchines de la palabra de Dios. ¿Por qué hablo yo todo esto? ¿Por qué me trae a reflexión todo esto que estoy hablando? Porque he visto el poco peso que el evangelio, el impacto, la influencia del evangelio en las masas, en las personas, en la gente, en las comunidades. Sí, la gente escucha ahora hablar del evangelio, ¿verdad? Escucha hablar del evangelio
y algo más del mercado, algo más de lo que se vende. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Por los promotores, por los malos promotores del Evangelio, por la mala promoción que se ha hecho del Evangelio. ¿Quiénes predicamos el Evangelio? Un Evangelio sin coherencia con la vida de quien lo predica, en los ámbitos familiares, en los ámbitos laborales o sociales. Entonces, la gente, escucha bien, no es que el Evangelio ha perdido credibilidad porque como tal, en esencia, no, es quienes no lo predican, porque hay gente que quiere el Evangelio, pero no quiere quien predique el Evangelio. Y es igual con la iglesia. Hay gente que quiere a Jesucristo, pero no quiere la iglesia. Eso tiene que llamarnos a reflexión a nosotros, los predicadores, los evangelistas, los pastores, los ministros de Dios, los servidores en el altar de Jesucristo, en estas labores del reino de Dios. Claro, sí, todos no podemos resolver las cosas con gloria a Dios. El diablo se levantó. Sí, el diablo se levantó y... No. Si el diablo se levantó, alguien dio pie para que se levantara. Y si no es así, entonces nosotros vamos a seguir predicando firmes una palabra de convicción, y una palabra que traiga convicción también a quienes nos oyen. Eso no lo dice el apóstol Pablo en una de sus epístolas, que la manera que nosotros prediquemos traiga convicción a quien nos oye, y no digan otra verborrea más, otro parlanchín más de lo que tenemos en el mundo, estafando, haciendo negocios con el Evangelio. Y mire que en Latinoamérica, cómo se ha hecho y se sigue haciendo negocio con el Evangelio de Jesucristo, cómo se sigue comercializando la palabra de Dios. Bueno, claro, un evangelio diluido, un evangelio que está llenando congregaciones, está llenando templos, un evangelio que está poniéndolo fácil, y no porque el evangelio no sea fácil, porque el evangelio es algo fácil, es llevadero, el evangelio no es nada inalcanzable, pero estoy hablando de un evangelio fuera de lugar, un evangelio sin sentido, sin compromiso de quienes lo están predicando. Y lamentablemente parece que no hay quien ajuste, quien llame la atención al respecto. O quizás quien llame la atención se vuelva odioso a los ojos de quienes están llevando un evangelio de tanto desequilibrio. Entonces, si hay otra característica de la iglesia apóstata del último tiempo, es ese diluir del evangelio, esa fuerza que ha perdido el evangelio de Jesucristo en quienes lo predican y en quienes lo vivimos. O sea, puede ser que haya la gente vaya corriendo a los pies de Jesucristo, pero solo a los pies de Jesucristo. No me hables de iglesia, ni me hables de la gente que predica esto, no, más nada. Hago mi confesión de fe y después veré cómo hago, pero no me quiero relacionar con iglesia y con gente que el testimonio que estamos escuchando, dicen los demás, hay que revisarlo. Entonces eso es importante, que entendamos que el evangelio no puede seguirse diluyendo. ¿Y por qué les digo esto, mis amados, amigos y hermanos? Porque yo creo que el llamado que tenemos ahora es tomar la cruz de Jesucristo. Hemos puesto tan bonita la cruz que no se ve la cruz. Y la cruz ha perdido su valor. La cruz de Jesucristo ha perdido su valor. La cruz de Jesucristo es una tragedia. La cruz de Jesucristo no es un circo. La cruz de Jesucristo no es una promesa de riqueza o prosperidad, de comercio, de negocio. No, la cruz de Jesucristo, el final de la cruz de Cristo es el Calvario. Eso no es tan popular. Pero el Señor nos llama a tomar nuestra cruz. Y en ese tomar de la cruz que está en Lucas capítulo 9, verso 23, el Señor nos dice que la cruz nos llama a negarnos a nosotros mismos. ¿Y qué es negarnos a nosotros mismos? Desconocer nuestros logros. No ser arrogantes con lo que hemos recibido. Me vienen a mi mente las palabras del apóstol Pablo, un hombre eminente allá en Filipenses. Vienen a mí las palabras del apóstol Pablo en Filipenses cuando él habla de el deseo de ganar a Cristo. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? Un hombre ducho, un hombre de conocimiento, de mucha amplitud. Él dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Escuche, perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar
a Cristo. Eso es. Esa es la filosofía de la cruz. La filosofía de la cruz es que todo lo que ganaste en el mundo es basura ahora en Cristo. Escucha, y no estoy hablando en un lenguaje peyorativo de que todo lo que tenemos es basura desde el punto de vista que nada vale, que nada sirve. Lo que estoy diciendo es que eso queda de segunda mano cuando nosotros dejamos que sea Cristo quien nos haya ganado a nosotros. Entonces eso queda supeditado. Eso no tiene mayor relevancia. Eso lo está diciendo el apóstol Pablo. Nosotros tenemos que tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos, no ser arrogantes con lo que tenemos, porque lo que tenemos no es nuestro, lo que tenemos pertenece a Dios. Si alguna gloria tuviéramos nosotros, si algo de gloria hubiera en nosotros, tenemos que devolvérsela. Como hacen los 24 ancianos en Apocalipsis, como hacen las 4 seres vivientes en Apocalipsis. Si alguna corona, si alguna grandeza hay en nosotros, hay que devolvérsela de rodillas al Maestro, que es el único que merece tener corona. Así que esto de tomar la cruz y de negarnos a nosotros mismos es importante que lo tenemos en cuenta en este último tiempo. Otra parte que me llama la atención mucho de Lucas 9:23, amados hermanos, es que ese tomar la cruz cada día significa la crucifixión, la muerte del yo, la muerte del yo, del ego, que hace tanto daño. Cuando nos creemos grandes servidores de Dios, cuando creemos que somos los únicos salvos en mi denominación. La denominación mía espectacular es la única. Los demás están perdidos y los miramos por debajo de nuestro hombro. La gente está perdida y no nos importa. ¿Sabe? Es el yo que está inminentemente grande en alguno de nosotros. Eso que dice la palabra de Dios en Lucas 9:23, negarnos a nosotros mismos, es la muerte del yo, es la crucifixión a nuestro ego, Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Y lo último en esta parte de Lucas 9:23, que me llama mucho la atención, es que después de primero negarnos a nosotros mismos, tomar esa cruz cada día, lo último que hay que hacer es seguir a Jesucristo. Seguir a Jesucristo. ¿Y sabe qué significa seguir a Jesucristo? Aceptar su señorío. Él es el dueño. Jesucristo es el dueño de la iglesia, de esta iglesia de este último tiempo. Jesucristo es el dueño suyo. Jesucristo es el dueño de las naciones. Él es el dueño. Él es el que permite quien entre o quien salga. No usted, no yo, no su denominación, no su iglesia. Porque aquí, al fin y al cabo, la iglesia es universal. La iglesia es una sola. ¿Entiende? Entonces, el Señor nos está diciendo a nosotros que en este último tiempo de la iglesia nos levantemos y entonces hagamos aflorar la iglesia genuina, la iglesia auténtica, la iglesia del primer siglo, la iglesia de poder, una iglesia de gracia, una iglesia sencilla, una iglesia alcanzable, una iglesia que la gente le creía. Una iglesia que Jesucristo o el Espíritu Santo añadía a los que iban a ser salvos. En una prédica del apóstol Pedro se creyeron 3,000 personas y en otra segunda, otras 5,000. Imagínate, el gran poder que tenía la iglesia de los inicios de hace 2,000 años. ¿Ve? Entonces a nosotros nos toca, la iglesia que está esperando a Cristo, la iglesia que está esperando a Cristo, no puede ser una iglesia encasillada en el marco de una denominación o de una teología denominacional o política denominacional. No, la iglesia es una iglesia libre, es una iglesia en la libertad de Jesucristo. Esta iglesia del último tiempo, esta iglesia que nos toca para este último tiempo, donde nosotros tenemos que liderizarla, o liderarla, mejor dicho, con énfasis sobre que es una iglesia de libertad, porque es una libertad otorgada por la cruz. Es una libertad otorgada por el sacrificio de Jesucristo y no por el nombre nuestro denominacional o teológico, o la corriente teológica que domine en nosotros. Yo siempre hablo de la teología, que hay teología de izquierda y hay teología de derecha, y cada quien se va situando, más o menos se siente bien. Bueno, la teología como tal es neutra, pero nos toca a veces, o hacemos en el papel, a qué lado nos terciamos, ¿sabe? Nosotros debemos estar claros
que la iglesia es una iglesia de puertas abiertas para que todos puedan entrar. No puede estar alguien en la puerta clasificando o etiquetando quién puede entrar. ¿Quién puede entrar? Porque este no entra porque no está conforme a mi dogma. No está conforme a la etiqueta que estamos aquí, el hashtag que estamos utilizando. No, señores. A la iglesia entran todos. Y Dios decidirá quién se queda o quién se va. Nosotros debemos ser facilitadores en esta iglesia del último tiempo. ¿Sabe? Porque el pensamiento evangélico, el pensamiento del evangelio, de los 4 evangelios, en Jesucristo fue salvar. Todo el tiempo fue salvar. El Apocalipsis es otro evangelio de salvación. Sí, es la palabra que cierra el canon en el Nuevo Testamento. Pero lo que tú ves en Apocalipsis desde el 1 hasta el 22 es salvación. Las ganas de salvar, a pesar de todas las pérdidas que se sufren allí a causa del holocausto, del final de los tiempos. Pero Dios quiere salvar. No nos volvamos nosotros, como dice la palabra de Dios. Jesucristo lo reclamó hablando de los fariseos, de la gente de su tiempo, que estaban en la puerta de la salvación y no entraban ellos ni dejaban entrar a nadie. Es increíble que nosotros salvamos a la gente de la calle, del mundo, del diablo, lo metemos en la iglesia y lo volvemos esclavos de nosotros. Eran esclavos del diablo y después lo volvemos esclavos de nuestras ideologías, esclavos de nuestro rango denominacional, esclavos de nuestra norma, de así como nosotros somos aquí, así es que es en el cielo. No, señor, eso no lo sabe usted no ha ido al cielo todavía. Usted no sabe cómo es eso. Usted no puede decir que así es el cielo, que en la iglesia suya es el cielo. Hablo de iglesia cuando hacemos de lo que denominamos iglesia, que es congregación realmente, una parcela para nosotros. No, hermano, olvídese de eso. Aquí tenemos que tener amplitud, porque la iglesia es una iglesia de amplitud en un tiempo último como este. Salvar. Lo demás lo va a hacer el Señor, el Espíritu Santo, que es quien hace crecer. Pero nosotros, por supuesto, poner nuestra cuota de responsabilidad, Esta iglesia de puertas abiertas, esta iglesia de una predicación de la palabra clara, sencilla, alcanzable. No es una iglesia de normas, que lo que predica es norma, que lo que predica es estatuto, que lo que predica es como digamos, códigos. No, una iglesia que predique la palabra. Necesitamos una iglesia en este último tiempo que predique la palabra de Dios a 4 voces, al este, al oeste, al norte y al sur. Una palabra clara, una palabra entendible a la gente, alcanzable a las personas. Hay necesidad espiritual en la gente, hay mucha necesidad espiritual en la gente. Y esta palabra predicada tiene que ser una palabra adecuada a la realidad y al contexto social, político, religioso de la sociedad, de la gente, de las personas, la necesidad que hay. Nosotros tenemos que tener un poco de tino sobre la gran necesidad que hay. Hay necesidad espiritual. Y nosotros, los predicadores, los evangelizadores, los promulgadores, los que promovemos este evangelio de Jesucristo, tenemos que tener un poco de discernimiento sobre esta situación, sobre este contexto donde estamos viviendo. Entonces tenemos que predicar una palabra revelada, está en la Biblia, una palabra revelada que no es religiosa, que es liberadora. Que la gente vea en ello escape, oportunidad. Ahora, la iglesia del último tiempo, la iglesia genuina, la iglesia auténtica, tiene que ser una iglesia de influencia poderosa. Nosotros estamos viendo cómo la iglesia está influenciando la política y nosotros no tenemos ningún poder para influenciar políticos. Lo que estamos reclamando cuotas de poder. ¿Cómo vamos a estar nosotros reclamando cuotas de poder cuando el poder lo tiene Jesucristo y se lo dio a su iglesia? Lo acabo de leer allí en Efesios capítulo 1. Dios le dio poder a la iglesia. La iglesia está reclamando cuotas de poder en ámbito político, en ámbito social, en ámbito económico. La iglesia está buscando dónde acomodarse. La iglesia no puede acomodarse porque la iglesia tiene que incomodar, es sal de la tierra. Nosotros, los dirigentes de la iglesia, andan acomodándose. Parecemos unos pavos, unas gallinas acomodándonos en nuestros lugares de acomodo, de comodidad. La iglesia tiene que incomodar. La iglesia tiene que más bien llamar a reflexión. Es sal de la tierra. Algún escritor decía por allí que la iglesia, en vez de ser un caramelo dulce, es sal que provoca escupirlo. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Entonces, la iglesia tiene que tener influencia poderosa con los modelos que somos nosotros, modelos de calidad. Sí, que seamos revisables, irreprensibles, lo he dicho en otras ocasiones predicando.
la calidad de cristiano, que la gente lo busque por donde lo busque, lo revise como lo revise y tengan que aprobar. Escuche, tengan que aprobar. Es verdad que estos son cristianos. Es verdad que estos viven la palabra de Dios. Y que haya un mover demostrado de poder. Ya. Que en verdad ocurran los milagros que están allí en la Biblia, los que creemos en milagros. Como los que acontecían allá en el capítulo 5 y verso 15 del libro de los Hechos. Dice que hasta la sombra de Pedro, hasta con la sombra de Pedro, había la capacidad de sanarse a los enfermos. Imagínate. Gloria a Dios. Ahora, también estamos esperando en este último tiempo una iglesia de avanzada. Una iglesia que vaya adelante. A veces tenemos una iglesia atrasada, una iglesia sin contexto, una iglesia del siglo XVIII. Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con esto? Dios está pidiendo una iglesia de avanzada, una iglesia que vaya abriendo caminos con la espada de la palabra en la mano. Una iglesia sin miedo, no buscando refugio. La iglesia no puede estar buscando refugio. ¿Dónde se va a esconder? No, la iglesia tiene que exponerse. La iglesia tiene que exponerse. Nosotros tenemos que exponernos. ¿A qué le tenemos miedo? Los apóstoles de la iglesia de los inicios no pidieron fuerza en aquel capítulo, creo que capítulo 4, para que no los persiguieran más, para que no los mataran más. Ellos pidieron fuerza para seguir predicando. Ellos pidieron fuerza para seguir evangelizando. No importa cuántos metieran presos, a cuántos mataran y enviaran a la mazmorra. Ellos no pidieron nunca que los librara Dios de eso. Ellos pidieron que Dios les diera fortaleza, que les diera ánimo. Eso es lo que pedían ellos. Nosotros estamos ahora pidiendo que Dios nos proteja, que Dios nos guarde. Dios mío, una iglesia miedosa. No, la iglesia tiene que ser una iglesia de avanzada. Una iglesia que marque el camino. Como dice Hebreos 11, 33 al 34. Y como dice la misma palabra de Dios en 1 Corintios 2, 9. Que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre. Esas son las cosas que hay que dejar ver en este último tiempo. Y mire, por último quiero decirte lo siguiente. Una iglesia en este último tiempo llena del Espíritu Santo. No es con espada, no es con ejército, como lo dice creo que Joel o Zacarías, uno de ellos. Sí, es una iglesia llena del Espíritu Santo. Que lo único que le baste a la iglesia sea la gracia de Dios, como lo dice allá 2 Corintios capítulo 12, verso 9. La gracia de Dios. Y mira, y concluyo con esto. Necesitamos en este último tiempo una iglesia saludable. Una iglesia que resuelva sus asuntos internos. Veo en las redes como mucha gente de iglesia se pone a discutir asuntos que pertenecen a la iglesia a la luz pública, para hacer después escarnio de la iglesia, de los líderes de la iglesia, de los servidores de la iglesia. Necesitamos resolver nuestros asuntos internos, necesitamos resolver esas situaciones. La iglesia, puertas adentro, tiene que resolver sus situaciones puntuales de moral, ¿sí? Sus situaciones de familia, sus situaciones sobre el manejo de la finanza, sus situaciones sobre la altura del liderazgo, sí, del sacerdocio, de las labores del reino. Tiene que ser una iglesia verdaderamente saludable, puertas adentro. Sí, Señor, los trapitos, lavarlos dentro. No salir a la calle a hablar del divorcio de fulano y de los reales que este se robó, y este es un ladrón y este es un falso profeta. Y Dios, nos encontramos acusándonos a nosotros mismos, que juzgaremos a los ángeles. Increíble. Pero tenemos gente en esas cosas. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Y otra cosa, al mirar hacia adentro, curar nuestras heridas y solucionar nuestros conflictos. Eso es lo que en verdad deseamos y es el desafío. La iglesia del último tiempo es una iglesia que está gritando, o tenemos la iglesia del último tiempo, que tenemos una sociedad que está gritando, que esa iglesia salga. En verdad, como dice allí, creo que Hebreo, no recuerdo bien, capítulo 12, salgamos fuera del real, salgamos fuera del encajonamiento, es lo que se quiere decir allí, y salgamos afuera. La iglesia, por eso se llama iglesia, la llamada, salir hacia allá, hacia afuera. La gente nos está esperando. Jesucristo también lo está reclamando. Dios les bendiga ricamente. Amén.
Hola, bendiciones. Si te gustó este mensaje, recuerda darle like. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. No olvides compartir este mensaje y seguirnos en nuestras redes sociales. Le dejaremos el link directo allá abajo en la cajita de descripción de este video. Dios te bendiga. Nos vemos.